Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Una vez más le damos la más cordial bienvenida a este momento del devocional. Seguimos con la ayuda del Señor hablando y aprendiendo sobre la vida del rey David. Y hoy, una vez más, viene un nuevo episodio a enriquecer a nuestra vida espiritual de la experiencia del rey David. Hoy, en estas nuevas 5 lecciones de la vida del rey David, vamos a aprender cosas interesantes, como por ejemplo las reacciones. Vamos a aprender sobre la aflicción, sobre la paz. Vamos a aprender sobre el daño dentro de las varias aspectos que vamos a estar desarrollando. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar con este devocional que esperamos bendiga su vida. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Abrimos nuestras Biblias y buscamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos 1, y dirigimos una pequeña lectura en el versículo número 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Estuvimos hablando en el último episodio sobre la derrota que David realizó en contra de los amalecitas, regresando de Siclag al tercer día. Dice la palabra que se le presenta un amalecita con la corona del rey Saúl y con su brazalete. Exactamente 3 días lo que tomaba de viaje al ungido. Con señal de duelo y señal de reverencia, el amalecita le informó a David de la muerte de Saúl y también de Jonatán. David, buscando confirmación a lo expresado por el amalecita, oyó de este reporte de que Saúl le había pedido que le diera muerte. La primera reacción del amalecita fue una señal de duelo, indicando con esta expresión que un amalecita enemigo de Israel tenía que hacer duelo por una autoridad no ungida como Saúl. La segunda reacción de la amalecita fue una señal de reverencia que éste le expresaba al futuro rey, en este caso a David. Vemos aquí que el amalecita fue todo un político. Toda esta noticia de primera plana arreglada por el amalecita es con el fin de aprovecharse de esta situación particular. Pensemos en algún momento que este amalecita fue parte de una banda de saqueadores, la cual podría brindar acceso a las prendas valiosas e identificadoras de Saúl. En vez de lo expresado por el amalecita, que se estaba aprovechando de la situación, esta noticia no produjo lo que él deseaba. La reacción, y esa es la palabra que vamos a empezar a hablar, de David, era una reacción que nos va a llamar la atención. Primero analicemos lo que dice el verso 10. La noticia dice: me puse sobre él y le maté. Cuando examinamos el relato, el amalecita llega a Siclag, según el verso 3, con los vestidos rotos y con tierra en su cabeza, verso 2, pretendiendo tener duelo por Saúl y Jonatán, verso 4. Los que tienen el espíritu amalecita son verdaderos actores. Amados hermanos, en la vida vamos a encontrar amalecitas que son personas hipócritas, que vienen a nosotros y pretenden traernos noticias que van a ser agradables a nuestra vida, pero lo único que quieren
es hacernos daño. Aquel joven le anuncia a David que el pueblo huyó de la batalla y también de los muchos pueblos cayeron y son muchos los muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Eso está en el verso 4. Aunque él estaba diciendo la verdad, le añadiría a la misma algo para su propia conveniencia. Con una apariencia de duelo, dio la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, esperando ser favorecido por David. Este tiene que tener cuidado con esas noticias que llevan un doble sentido. En la vida, hermanos, vamos a tener gente oportunista que va a venir, repito, a buscar aparentemente nuestro bien, pero no tienen. Entonces, en el verso 10 nos hace notar la arrogancia con que habla este amalecita. Dice, yo entonces me puse sobre él y le maté. Cuando aparece la palabra yo, ahí vemos el tipo de personas con su lenguaje. Yo, un yoísta, se quiso hacer héroe ante los ojos de David. Dice el verso 12, que lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche porque Saúl y Jonatán habían muerto. David siempre nos ha enseñado hasta estas alturas que él no se gozaba con el sufrimiento de los demás. David necesita entonces expresar buenos sentimientos hacia los que han estorbado, hacia aquellos malos con él, para que han tratado de impedir que el propósito de Dios se cumpla en su vida. La derrota y la muerte de Saúl demostró el corazón bueno de David. Él mismo estaba vacío del odio y de la venganza hacia Saúl. De tal manera que cuando alguien que está sano en su corazón escucha una noticia como esas, no puede alegrarse. Por eso Pablo habla de aprender a gozarse con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Pero viene el verso 15, el verso donde David llama a uno de sus hombres y le dice, ve y mátalo. Empieza David a interrogarle anteriormente, verso 13, ¿de dónde eres tú? Este le responde, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Ese amalecita no podía entender los sentimientos de David, porque era extranjero. Espiritualmente son muchos los que son hijos extranjeros. Mucha gente que no comparte nuestra fe jamás nos va a entender la forma en que sentimos y jamás nos va a entender la forma como abordamos y vivimos nuestra fe. Por eso, tengamos cuidado con quien nos asociamos. Este amalecita asumió la responsabilidad de la muerte de Saúl y Jonatán. Vemos que en realidad mentía, porque estaba descubriendo su falta de respeto a la autoridad de David. Y por supuesto, respeto a otras autoridades como la de Saúl. En este hombre amalecita se estaba manifestando el orgullo y la falta de respeto a la autoridad. De tal manera que David lo entiende perfectamente y no está decidido a asociarse con este amalecita. Porque si no respetó a Saúl, ¿cómo va a respetarlo a él? Ese es un sentido común. En el verso 14, David le lanza una pregunta. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? En esa pregunta, David le está demostrando su disgusto. Le dejó ver que la reclamación hecha en vez de agradarle, le disgustó. Los que se jactan de los errores, los que se jactan de sus pecados son gente peligrosa. David, llamando a uno de sus hombres, le dio esta orden. Verso 15. Ve y mátalo. El veredicto de David se basó en lo siguiente. Verso 16. Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová.
David debe eliminar cualquier relación con aquellas personas que, aunque al parecer activos, tienen motivaciones equivocadas. Y aquí vemos entonces una correcta reacción de David. Hermanos, tenemos que tener oídos abiertos para discernir las palabras de aquellas personas que nos hablan. Debemos de tener los buenos sentimientos para no ser confundidos. Hay personas que se van a interesar o van a demostrar un interés en contra de nosotros, pero al final su interés no es un bienestar para nosotros, sino solo es un bienestar para ellos. Y debemos aprender a reaccionar correctamente ante esas personas que quieren asociarse en nuestra vida. Siguiendo entonces con la siguiente lección, vamos al verso 21, donde vamos a encontrar y vamos a aprender sobre aprender a manejar las aflicciones. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, diceis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Hemos leído 2 Samuel 1:21 en adelante. Aquí vemos un poema fúnebre expresado por David. Es clásico a lo largo de toda la Biblia. En este poema se resalta el respeto de David hacia Saúl y hacia Jonatán, un rey y un príncipe caídos en batalla en el monte de Gilboa. Este monte era una cadena montañosa que ayudaba a encerrar el valle de Jezreel o Esdraelón, conocido en la apocalíptica joanina como Armagedón. Ese nombre ya usted lo reconoce. Para David, este poema debía ser una lección para los hijos de Judá. En el llamado libro de Jaser, que al parecer mantenía las tradiciones de Judá, este poema estaba registrado, sin lugar a dudas, del libro de Jaser. Este poema se incorpora al relato del segundo libro de Samuel. Veamos entonces la aflicción de David. Primero hay una exclamación, verso 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. Esa exclamación, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas, en la versión popular se lee, oh Israel, herida fue tu gloria en tus montañas. Para David, Saúl y Jonatán era la gloria de Israel. Hasta los que consideraban amigos como Jonatán, a los que se clasificaban enemigos como Saúl, para Dios pueden ser su gloria que dan a su pueblo. Hay otra exclamación que David hace, han caído los valientes. Para David, Saúl y Jonatán fueron dos valientes que murieron con dignidad en el desarrollo de una visión. Los hombres y mujeres de Dios, amados hermanos, aún con fallas y debilidades, al morir hay que darles honor de valientes. Sigue diciendo en el verso 20, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. David es fantástico. Hay secretos que se deben de guardar. Hay malas noticias que no se deben anunciar delante de otras personas, en este caso, delante de los filisteos. El mundo quiere que digamos lo que ha pasado con nuestros valientes, pero muchas veces es necesario que en medio de la aflicción no proclamemos nuestras desgracias ni de nuestras derrotas. Los de Gat y Ascalón no deben ser informados cuando un Saúl y un Jonatán han caído en la batalla. Si se enteran,
que lo hagan por su cuenta. El mundo, hermanos amados, quiere saltar de gozo cuando se entera de que algo malo nos ha ocurrido. Pero David nos enseña que en medio de su aflicción no solo hay una exclamación, sino hay prudencia. Hay que ser sabio, hay que ser reservado con las cosas que son privadas para el pueblo. Luego viene una declaración interesante en el verso 21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. La tierra de Galilea es tierra fértil como ninguna otra cosa de Israel en este tiempo. Se distingue inmediatamente los montes de Gilboa por su sequedad y su aridez. Allí no hay cultivo ni fruto, y es que la expresión que David hace proféticamente es ni seáis tierra de ofrendas. Al pie del monte de Gilboa está un manantial llamado Jarod, donde los 300 valientes de Gedeón fueron probados y seleccionados. Quiero que usted note con qué autoridad profética David le habla a los montes de Gilboa para que dejen de dar fruto. Hermanos, en este tiempo la iglesia se nos ha dado la autoridad espiritual para hablarle a los montes y para decirle a los problemas y a las adversidades. Por eso Mateo 17:20 nos habla que si tuviéramos fe como grano de mostaza, dijéreis a los montes. Marcos 11:23 también nos habla, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Entonces, considerando esta declaración, primero, probablemente se haya quedado registrada como una especie de ceremonia religiosa, donde antes de una batalla los escudos eran presentados a Dios en un acto ceremonial religioso, ungiéndolos con aceite. Segundo, podría ser que los escudos eran mojados con aceite y con agua sobre su cubierta de piel para darle resistencia en la batalla. Tercero, quizás después de la batalla, los escudos tenían que ser limpiados con aceite de la sangre que se les impregnaba. Entonces, queremos tomar todo eso en el sentido de que no debemos ir a la batalla sin un escudo ungido. Nosotros hemos recibido de parte de Dios un escudo que debemos de mantenerlo ungido. Si su escudo es la educación, hay que ungirlo. Si es un escudo a través de un talento, hay que ungirlo. Al parecer, el escudo de Saúl fue desechado y nadie le interesó. No se tomó en cuenta que había sido ungido con aceite. ¿Cuántos escudos ungidos ya no se les dan importancia? Así que hay que traer ese momento de reflexión. Y siempre en la idea de la aflicción, en la tristeza de David ante esta situación, hay algo más. Dice la declaración en el verso 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió atrás. David reconoce a Saúl y Jonatán como valientes entre los valientes. Hay quienes se hacen los fuertes entre los débiles, los grandes entre los pequeños, los valientes entre los cobardes, los espirituales entre los carnales, los buenos entre los malos, los trabajadores entre los haraganes. Saúl y Jonatán medían sus fuerzas entre los fuertes, su valentía entre los valientes. Personas como estas merecen ser reconocidas. De frente atacaban a sus enemigos y en su lucha no retrocedía. Y se destaca que Jonatán era tremendo con el arco. Cuando arrojaba sus flechas, daba siempre en el blanco. Saúl era tremendo con la espada.
nunca le regresaba la misma vacía. Cuando se la hundía al enemigo, la regresaba con prueba de su uso. David reconoce entonces, dentro de esta pérdida para él, la valentía de estos grandes hombres. Y entonces, podemos aprender de este punto de la aflicción, tristeza y dolor de David, que éste sabe identificar a aquellos líderes que son la gloria de su nación. Enseña que los secretos del pueblo de Dios no deben ser divulgados a todo el mundo. También él sabe que tiene autoridad para profetizarle a los montes y lo hace. David reconoce a los que saben utilizar sus armas de guerra. David aplaude a los que se mantienen unidos hasta el final. David invita a respetar a los líderes caídos y sabe quiénes con su ministerio son ellos mismos armas de guerra espiritual. Así que qué hermosa lección la que hoy hemos aprendido en este segundo aspecto de la vida del rey David. Vamos al tercero. Este se encuentra en el verso 4 del segundo libro de Samuel, capítulo número 2. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Seguidamente a la muerte de Saúl, los de Judá y en la ciudad de Hebrón ungieron a David como rey. Pero el nuevo rey confrontaría una guerra civil, por una parte los de la casa de Saúl y por otra parte aquella porción que le profesaba lealtad. Vemos acá entonces que David se encuentra con un reino dividido. Hermanos, siempre vamos a encontrar grandes dificultades en el desarrollo de nuestro servicio y ministerio, como lo encontró David. Con la muerte de un Saúl no terminaron los problemas para un David. Ahora él tendría que demostrar la autoridad que requería la aceptación de su posición. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Verso número 1. David consultó a Jehová. En medio de buscar aceptación, David primero a quien busca es a Dios. Él siempre se caracterizó por buscar dirección divina. No sale a ningún lugar que primero Dios le haya dicho, ve a este lugar. ¿Se recuerda en Siclag? ¿Voy a rescatar a mi familia? Se lo consultó usando al efod. Aquí vemos entonces que esto no es primera vez. La pregunta de David hacia Jehová fue, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? La respuesta de Dios fue, sube. Luego vuelve a hacer una pregunta, ¿a dónde subiré? Y Dios le vuelve a responder, a Hebrón. Con cada interrogante que tiene David, Dios le tiene una respuesta. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque muchas veces lo que menos nosotros hacemos es consultarle al Señor, porque pensamos que Dios no tiene respuestas. Y Dios tiene todas las respuestas a nuestras dudas. En el verso 4 encontramos que a David lo ungen por rey sobre la casa de Judá. La casa de Judá fue la primera en proclamar públicamente que David era su rey. Judá significa alabanza. Fue la tribu que en la conquista de Canaán marchaba adelante. David no solo fue reconocido por la tribu de Judá, él era de la tribu de Judá. David fue ungido por rey sobre la casa de Judá y a partir de ese momento la nación se encontraba en esa guerra civil. Los de la casa de Judá contra los de la casa de Saúl. Y ahí vemos esa figura que todos nosotros tenemos en nuestro interior. La lucha entre la carne y el espíritu, entre la casa de Judá y la casa de Saúl. Y esta es una guerra continua, carne y espíritu. Pero el espíritu, dice Pablo, se tiene que ir fortaleciendo y la carne se tiene que ir debilitando. Versículo 7.
las de las casas de Judá me han ungido por rey sobre ellos. A David se le notifica que en Galaad son sepultados los restos de Saúl. David entonces dice a los de Jabes que recibieron palabras de bendición por David del verso 5 al 7 al bendecirlos. Estas palabras que expresa David son interesantes. Yo quisiera rápidamente analizarlas. Primero les dice: bendito seáis vosotros de Jehová. Aquí pronuncia esa palabra de bendición a los que se niegan a sí mismos por ayudar la obra. Las personas necesitan ser bendecidas. Entonces, debemos de entender que Dios nos ha puesto a nosotros en este tiempo no ser tropiezo para los demás, sino ser bendición. Y es triste encontrar que en este tiempo hay gente que se pone más en lo primero que en lo segundo. Luego dice la Escritura: Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y ese era el buen deseo de David para con los de Jabes, quienes habían sepultado al rey Saúl. Él desea misericordia y el bienestar de Dios para los que han obrado bien por iniciativa propia. El corazón de David está lleno de amor y de misericordia. En ese mismo corazón no cabe odio ni venganza. No hay lugar para eso. Luego les dice a los de Jabes: esfuércense vuestras manos y sean valientes. Los anima, los reta a ser valientes, los ayuda a tener autoestima. ¿Por qué? Porque claro, muchos iban a criticarlo al hacerle bien a aquel hombre que había actuado mal. Por eso los anima el rey David. Luego les dice: pues muerto Saúl vuestro señor. Y aquí quiero acotar algo. A pesar de lo malo que Saúl llegó a hacer con David, para los de Jabes siempre fue su señor, y su servicio y su fidelidad estaba empeñada con él. ¡Qué increíble! Y por último, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David fue ungido por Dios por ser rey, pero no se hizo rey, esperó que lo hicieran rey. Aunque alguien haya sido llamado a un ministerio, no debe de ponerse a sí mismo en él, sino esperar que lo pongan en el ministerio. Hay muchos pastores llamados, pero antes del tiempo de Dios se han puesto ellos mismos en el pastorado, y por eso han fracasado. Entonces, debemos de entender que nunca debemos de movernos a un lugar sin que Dios nos lo apruebe. David fue aceptado por rey no porque él buscó ser aceptado, sino buscó la dirección de Dios. Debió reconocer con él que se iba a construir una visión y que tendría oposición. Y también él va a ayudar y bendecir a aquellos que hicieron bien. Y entonces ahí vemos cómo David va a generar aceptación en su círculo relacional. Estamos listos entonces para ir al cuarto aspecto que vamos a aprender hoy acerca de David. Y este está en 2 de Samuel capítulo número 3, versos 9 y 10. Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. A ver, les explico. Abner, general del ejército de Saúl, proclamó a Isboset, hijo de Saúl, como rey de la casa de Saúl, que incluía los territorios de Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín, según el verso 9, capítulo 2. Isboset tenía 40 años de edad y reinó sobre la casa de Israel 2 años, según el verso 10. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David en ese momento. La capital de la casa de Judá
fue Hebrón, y desde ahí David reinó 7 años y 4 meses, capítulo 2, verso 11. En una incursión militar en Gabaón, Abner, acompañado de los siervos de Isboset, se encontró con el general Joab y los siervos de David. Y allí se enfrentaron en duelo 12 de cada casa, y los siervos de David vencieron a los siervos de Saúl. Todo eso está en el capítulo 2. Ese duelo llevó una reñida batalla que perdió la casa de Saúl. Joab, Abisai y Asael eran hermanos, hijos de Sarbia. Asael persiguió a Abner y el segundo los reconoció y les trató de disuadir en su empeño, pero Asael permitió en su propósito. Asael persiguió a Abner y éste los reconoció y trató de convencerlo en que desistiera eso, pero Asael persistió en su propósito. Abner entonces le hirió con la lanza, dándole muerte. Por su parte, Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner. Los de las tribus de Benjamín le hicieron un cerco de protección a Abner. Abner le habló a Joab para que detuviera a sus hombres de la persecución, y Joab tocó el cuerno y los siervos de David no persiguieron más a los siervos de Saúl. En esta batalla, la casa de Saúl tuvieron una baja de 300 benjaminitas y la casa de David tuvo 20 bajas, incluyendo a Asael. Y llegamos a 2 Samuel 3. Dice que en el verso 1 hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Se recuerda lo que mencionamos en el punto anterior de la aceptación, la batalla entre la carne y el espíritu. En 2 Samuel, capítulo 3, verso 2 al 5, se nos da un ligero cuadro de la procreación de David. No es de extrañar que en su época y con una vida de beduino, David se haya casado con 6 mujeres. Aquí se nos habla de Ahinoam, jezreelita, que le nació Amnón. De Abigail del Carmel le nació Kileab. De Maaca de Jesur le nació Absalón. De Agit le nació Adonías. De Abitai le nació Cefatías. Y de Egla le nació Itream. Aquí David es una persona visionaria. Su visión es fecundar, dar a luz proyectos y misiones. Desde luego no podemos confundir la misión con la visión, ni los proyectos con la visión. La visión se desarrolla con la misión. La visión y la misión de estos dos nacen proyectos. De tal manera que vemos acá el desarrollo de lo que estaba pasando con David. Pero no olvidemos la parte. Hay un conflicto y David anhela paz. Escuche ahora cómo va a desarrollarse la historia. Verso 7. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Le explico. La guerra entre la casa de Saúl y la de David se acrecentaba. Y Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Aquí vemos a este hombre que está en un liderazgo equivocado, que se esfuerza en hacer las cosas. Es fiel a las tradiciones. Los que llevan a luchar por causas que no hay que estar luchando, por esa tradición que ya murió, pero lo quiere revivir. Vemos entonces que Isboset ataca verbalmente a Abner, acusándole que se ha llegado a Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Las concubinas de un rey muerto pertenecían a su heredero al trono. Abner, al llegarse a Rispa, Isboset lo tomó como una pretensión al trono, demostrando con esto su inseguridad personal. Hablo de Isboset. Este último, al igual que su padre Saúl, eran rey inseguros.
Desde luego su posición ante Dios era ilegítima. En ese momento solo David era el rey aprobado por Dios y por ende era ilegítimo. Hablo de Isboset. Entonces, en el verso 8, capítulo 3 de 2 de Samuel, vemos el enojo que Abner tuvo en gran manera. Y esa fue la respuesta, defendiéndose de lo que parece ser una difamación a un ataque contra su carácter. La expresión utilizada en el versículo número 8, «Soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá», alude al desprecio que la casa de Saúl sentía a los de la tribu de Judá. Isboset trató a Abner con desprecio. No obstante, Abner protegió a Isboset, a los hermanos de Saúl y a sus amigos. Isboset llegó a ser rey por Abner, porque él lo hizo rey. Entonces, vemos acá el siguiente punto. Verso 9. Si, como ha jurado Jehová con David, no haga yo así con él. En ese momento la separación entre Abner e Isboset tomó lugar. En sus palabras hirientes, malagradecidas y salpicadas de miedo, Isboset descubrió la deformación del carácter de Abner. Primero, tras la expresión, así haga Dios a Abner y aún le añada, Abner comienza a ver todo espiritualmente. Sabe Abner que tiene que moverse al lado de Dios si quiere ganar. Desea ver a Dios actuando en su vida, entonces empieza confesando la bendición sobre sí. Número 2. Si como ha jurado Jehová a David, ahora Abner entiende la palabra dicha por Jehová. Él está entendiendo de quién es el verdadero rey. Él puede distinguir entre posición por favoritismo y posición por llamado genuino. Dios no alteraría su plan con David. Abner no quiere luchar contra Dios, rechazando y peleando contra David. Y número 3, no haga yo así con él. Esto es una transición espiritual. Es dejar de moverse en la carne y empezar a moverse en lo correcto. Es renunciar de la casa de Saúl y pasarse a la casa de David. Y hay un cuarto aspecto. Dice el verso 10, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan a Berseba. Abner profetiza la reunión de ambos reinos, de ambas casas, y señala sus límites. La casa de Saúl entonces acababa de perder a un gran general que retiraría sus tropas y las pondría al servicio de David. Aún hablando así el rey Isboset, Abner muestra que era temerario, valiente y atrevido. Su convicción la pone por encima de su seguridad. Pero hermano, no olvidemos lo que estamos hablando. Cómo David va en una transición de guerra a paz. En el verso 12 hay algo importante, hay un pacto. Mediante mensajeros se le comunica a David su reconocimiento y su intención de paz, y a esto queríamos llegar. Le envió a decir a Abner de quién es la tierra. Haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. David le responde, verso 13, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. La presencia de Mical era muy importante de David, por varias cosas. Se le había prometido como recompensa al derrotar a Goliat. Saúl le puso un precio por ella de 100 prepucios filisteos y David se los trajo. Mical era una princesa israelita y David, reclamarla como su esposa, le daba credibilidad social ante el trono. Mical sería una señal de seriedad del pacto entre la casa de Saúl y la casa de David. David entonces procedió a enviar mensajeros a Isboset diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios filisteos. Eso está en el verso 14, 2 Samuel, capítulo número 3. David entonces reclama lo que le pertenece.
A Isboset no le quedó otro remedio de quitarle a Mical a su marido Paltiel y devolvérsela a David, según el verso 15. Luego en el verso 16 dice que su marido la lloró y la acompañó hasta Bahurim, y ahí Abner le dijo: anda y vuélvete. Él se tuvo que regresar. Abner le cumplió lo prometido a David. Por medio del pacto, entonces, David se le hace la restitución. Lo que era suyo le tiene que ser devuelto. Y eso es el pacto que Cristo Jesús ha hecho con todos nosotros. Todo lo que era nuestro de parte de Dios y que se perdió por el pecado, Dios nos lo está devolviendo. Luego, en la historia, Abner emprende una campaña a favor de David con los ancianos de Israel, diciendo en el verso 17 y 18 que hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hallado David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Muy bien, aquí entonces podemos, para ir cerrando este penúltimo aprendizaje de la vida de David en este devocional, que Abner es un líder fiel, pero equivocado al inicio, que se esfuerza en apoyar y defender tradiciones, pero que son líderes que pueden y que deben de cambiar, porque Dios es un Dios de oportunidades, y de acuerdo al propósito de Dios, Abner puede cambiar su forma de pensar y hacer un pacto de paz con David. Entonces, estamos listos ya para ir cerrando y vamos a hablar sobre lo último. Capítulo 3, verso 26, 2 Samuel. Dice, leo el verso 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? De manos del enemigo, Joab y su ejército tomaron un gran botín, en el capítulo 3, verso 22. A su regreso, Joab fue informado que Abner, hijo de Ner, había ido al rey y él le había despedido y se fue en paz. Notemos, aquí hay algo interesante, un asunto de diplomacia. Inmediatamente llegó hasta David y lo bombardeó con preguntas. Hablo de Joab. Se olvidó quién era la verdadera autoridad espiritual, Joab, y confundió su posición de poder con la posición de autoridad que tenía David. Le pregunta: ¿qué has hecho? Aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Joab está actuando de una manera entrometida. El rey no era Joab, el rey era David. Luego le dice: ¿por qué lo dejaste que se fuese? ¿Ya? Bueno, el punto acá es que Joab juzgó el corazón de Abner. Joab tenía en su corazón resentimiento, porque no olvidemos que él mató a uno de sus hermanos. Y por eso es de que viene Joab con esa actitud y no pudo entender el corazón de David a causa de lo que había en su alma. De tal manera, amados hermanos, que sucede algo interesante. Verso 27. Y cuando Abner volvía a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta a hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab, a escondidas de David, mediante mensajeros, hizo volver a Abner a la ciudad de Hebrón. Hebrón era una de las 6 ciudades de refugio separadas contra todo acto de venganza, de tal manera que Abner aceptó sin temor a la invitación, pero nunca se imaginó que allí encontraría su muerte. Verso 29. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre
que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, con su acción, queridos hermanos, puso en serios problemas a David. Para las tribus del norte, la casa de Saúl, esto podría significar un desafío abierto a la guerra. David estaba comprometido por el mal actuar de su subalterno Joab. Dice el verso 28, cuando David supo todo esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David proclama su inocencia. En una reunión declara sin participación de este acto cobarde y también exonera a su reino de Judá y a su casa. Públicamente señala al culpable llamándolo por su nombre, Joab. Y no solo eso, sino hay una maldición de parte de David. El autor de segundo libro de Samuel hace una inserción histórica en este verso. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Los tres eran sobrinos de David, hijos de su hermana Sarbia. Y aquí viene la lección. Habrán momentos cuando, a causa de la visión, tendremos que desasociarnos de aquellos Joab que por falta de sabiduría matan a los que puedan contribuir al propósito de Dios. Y esto es algo que me ha hecho golpear en mi corazón, porque aun cuando sean familia, David tuvo que proceder en lo que tenía que proceder. Luego los versos 31 al 39 presentan el duelo de David por Abner. David ordena a Joab, el asesino, y a todo el pueblo de que mostraran duelo públicamente por Abner. Abner se le da un funeral oficial de un alto dignatario gubernamental, en contraste con un asesinato político perpetrado por Joab. En Hebrón a Abner se le dio un entierro nacional donde David lloró al igual que todo el pueblo. En su tristeza el ungido y en alta voz llora y hace decir: ¿había de morir Abner como muerte un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Abner no murió como un hombre malo, ni un hombre prisionero. Murió a mano de hombres malos como Joab y Abisai. Luego David se abstuvo de comer todo el día. Verso 35. Hay un tiempo de luto por causa de esta situación. David termina su relato relatándonos en el verso 39 del capítulo 3 lo que David le dice a sus siervos, y con esto finalizamos. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Así que, hermanos, hoy hemos aprendido en este último punto que el daño muchas veces, o el peligro, no necesariamente está afuera de uno, sino aún no dentro del círculo. Ahí hay peligro y ahí puede haber una fuente de daño. Hermanos, damos gracias al Señor por estas lecciones que hemos estado aprendiendo. Creemos que nos pone en una perspectiva clara de puntos, detalles de la vida que el Señor nos está bendiciendo a conocer. La serie continúa. Le invito la próxima a escucharlo. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.